uno de los cementerios más famosos del noroeste del país y uno de los más bellos. Es este el Panteón de los San Juanes, enclavado sobre el terreno abrupto que forman las cañadas de las colinas de la Cruz y del Silencio, al poniente del célebre Cerro del Orégano, único en el que existe un geyser que exhala aire y humedad calientes. Se cuenta que hace muchos años, en la penúltima década del siglo anterior, la sed y el cansancio hicieron víctimas a don Juan Geraldo y a su hijo Juanito, quienes habían ido por leña al Cerro del Orégano, cuando fueron atrapados por un deslave de los cantiles del cerro, muriendo en las cercanías, donde fueron ambos sepultados. Desde entonces se hizo el sitio un lugar de peregrinación. Se dice que los cadáveres de los Juanes, a quienes el pueblo empezó a llamar inicialmente San Juan y San Juanito, y años después los San Juanes, estaban incorruptos al ser encontrados por sus familiares, a pesar de haber estado a merced del sol calcinante y de las alimañas que viven aún en las cercanías. En marzo de 1906, por acuerdo del coronel Agustín Sanginés, gobernador del Distrito Sur, se procedió a abrir un espacioso cementerio en los alrededores del santuario de los San Juanes, depositando ahí con mucho cuidado y con mucho respeto los restos de 85 difuntos sepultados en el área que actualmente ocupan los estadios Arturo Carlos Nal y Guaycura, así como 25 más extraídos del primer cementerio que estuvo en la manzana donde se encuentra el local social del Sindicato de Burócratas y las oficinas de la empresa Sematur. Por esta razón hay monumentos que tienen fechas hasta de 1860. Por un acuerdo del ayuntamiento con los deudos, se llevaron también en forma cuidadosa los monumentos y las lápidas que estaban en buenas condiciones. Algunas de ellas se encuentran ya muy deterioradas, abatidas por el curso del tiempo. Muchas de ellas verdaderas obras de arte como las que están en la parte central, la más antigua de este cementerio. Las tumbas de los dos Juanes que dieron nombre al lugar fueron restauradas por el sexto ayuntamiento y se hallan al lado norte del pasillo central. Don Santiago Biosca Solar, empresario español radicado en la región del Triunfo, donó al ayuntamiento los 26 pinos canadienses que formaron la valla hermosísima por la entrada principal del cementerio. De aquellos imponentes árboles solo queda uno en pie, a un costado del esqueleto del molino de viento que también fue tradicional en el panteón. Libro abierto de historia. En este establecimiento se encuentran cosas rarísimas, como la capilla de madera fina, que fue labrada por artesanos franceses hacia mediados del siglo pasado, y fue instalada por la familia Vives para sus muertos. Actualmente, sin que nadie jamás haya hecho el intento siquiera de restaurarla, se acaba con el paso de los años. Fue en su tiempo uno de los monumentos funerarios más hermosos de todo el país. Al sur del pasillo quedó el monumento, un impresionante obelisco de mármol de Carrara, del extinto Edward P. Kennedy, ingeniero londinense que vino para dirigir las obras de apertura del canal de la Bahía de la Paz y el primer muellecito de madera que estuvo en la desembocadura de la actual calle Nicolás Bravo. Está también la tumba muy modesta de don Tomás E. Taylor, aventurero inglés que trajo consigo una placa de madera labrada con su nombre y los datos de su nacimiento, donde habría de anotarse, al morir su propietario, solamente el año de su defunción. Están en el centro del cementerio los restos de dos tumbas en las que se encuentran los restos de dos grandes luchadores liberales del juarismo regional, don Manuel Rosas y don Firmato Pozo, ambos muertos hacia 1864, sepultados primero en el cementerio del centro de la ciudad, luego en el de los estadios y finalmente en el de los San Juanes. Aquí están los dos monumentos muy modestos, uno junto al otro, del capitán de altura Gavino Mancilla y del capitán de infantería Alfonso Estrada, ambos muertos la tarde del 23 de mayo de 1915, en el que fue sin duda el último duelo de honor en la historia de la entidad. Pelearon por los amores de una doncella, se retaron a duelo y con padrinos y testigos de honor fueron a matarse al centro del cementerio municipal. Aquí se encuentra la cruz del enorme monumento que fue enviado por el Vaticano, hecho de mármol de Carrara, una bellísima obra de arte para la tumba del excelentísimo señor obispo José Francisco Escalante y Moreno, fallecido cuando era vicario apostólico de la Baja California. En esta fosa, de donde fueron exhumados los restos del señor obispo, descansan los del padre Guillermo Busigues Cardosa, sacerdote paceño. Quizá una de las riquezas históricas más importantes de este cementerio de los San Juanes sea la cantidad extraordinaria de monumentos de piedra cantera que fueron hechos a fines del siglo anterior y a principios del actual por artesanos de la Huerta de los Morales, lugar conocido hoy simplemente como La Huerta, por la carretera a Los Planes.
Ellos, bajo la guía de 3 artesanos extranjeros, el italiano don Antonino Bianchi, el alemán don Henry Rieke Degenhardt y el inglés Thomas Ernest Taylor, ya mencionado, diseñaron y labraron a cincel los hermosos monumentos, de los cuales muchos quedan afortunadamente intactos.